Bienvenidos a otro programa más del Mapache Político. Pues ahora resulta que el PRI y Vandalito Moreno proponen casetas gratis en vacaciones. Mientras estuvieron años y años fomentando las privatizaciones y los sobrecostos en los servicios que recibíamos nosotros los mexicanos. Pues el Partido Revolucionario Institucional ha propuesto en su cuenta de X eliminar los peajes en las carreteras mexicanas durante los periodos vacacionales para reducir los costos y fomentar el turismo. Sin embargo, la iniciativa enfrenta críticas y considerables por su carácter sumamente populista, especialmente considerando que tanto el PRI como el PAN privatizaron carreteras, ferrocarriles, aerolíneas, bancos, etcétera, etcétera, durante tantos años, generando sobrecostos y desigualdad en toda la sociedad mexicana. Pues a continuación vamos a hacer un análisis sobre la propuesta, por decirle de alguna forma, de forma amable, y qué beneficios se tienen al viajar en tren frente a viajar en carretera. Evaluaremos el impacto económico que tienen los paquetes vacacionales como los del Tren Maya y abordaremos las consecuencias de las privatizaciones que se tuvieron en el PRI. Pero vamos a ir a los antecedentes porque no hay un texto sin un contexto. Pues México cuenta con una red de 40,000 kilómetros de carreteras federales, de los cuales aproximadamente el 50%, o sea, 20,000, son autopistas de cuota concesionadas a privados durante los años 80, principalmente pues bajo los gobiernos del PRI y del PAN. Estas concesiones destinadas a financiar infraestructura han resultado en peajes elevados y pues malas obras carreteras, como los 219 pesos que nos cuesta el circuito exterior mexiquense o los 108 pesos de un solo tramo de la carretera México-Querétaro, porque en Palmillas ahí te vas a mochar con otros 108 pesos, ¿no? Por otro lado, el sistema ferroviario, que antes de 1997 operaba en trenes de pasajeros bajo Ferrocarriles Nacionales de México, pues este fue privatizado, pues ya saben por quién, ¿no? Por nada más que Ernesto Zedillo Ponce de León, aquel presidente priista que le entregó la presidencia al PAN para poder hacer y firmar el amaciato que tuvieron entre el PRI y el PAN. Bueno, la propuesta del PRI, que lidera Vandalito Moreno, busca suspender peajes en periodos como Semana Santa, verano y Navidad, argumentando que beneficios para las familias como el turismo van a aumentarse, ya que aportan el 8.7% del PIB, según datos del INEGI del 2023. Sin embargo, obviamente ha sido criticado duramente porque esto va a llevar a una compensación hacia los concesionarios, lo cual desviaría muchísimos recursos que podrían ocuparse en obras de infraestructura, como por ejemplo trenes, justamente. Bueno, pues la propuesta del PRI eximiría a los viajeros de peajes durante vacaciones, ahorrando a una familia entre más o menos 1,500 y 2,000 pesos por un viaje de entre 400 y 500 kilómetros. Por ejemplo, vamos a decir México-Querétaro, digo México-Acapulco o a lo mejor México-Aguascalientes. Bueno, pues en su cuenta de X, como se los mencionaba, el PRI nacional destaca el impulso al turismo, pero no detallan cómo financiarían la compensación hacia los concesionarios, que generaron 92,000 millones de pesos en 2023 aproximadamente, esto según datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Bueno, ahora, ustedes me preguntarán, ay, ¿y de veras que sí habrá beneficios de viajar en tren versus carretera? Bueno, para empezar, hablemos de la seguridad. Los trenes vienen con tasas de accidentes significativamente menores. Por ejemplo, en 2023 se registraron 377,000 accidentes por carretera o en situaciones viales, con 13,000 personas, un deceso de 13,000 personas, ¿no? Según datos del INEGI. Mientras que los trenes modernos, como el Tren Maya, pues reportan incidentes mínimos. Prácticamente
no tienen pues más que algún tipo de falla, pero realmente no hay colisiones como se dan en las carreteras, ¿no? Bueno, la eficiencia y el tiempo es otra de las ventajas. Un tren que puede tener una velocidad media entre 120 y 160 kilómetros por hora, pueden reducir un viaje de 500 kilómetros que nos podríamos hacer entre unas 5 y 10 horas aproximadamente, entre unas 4 y máximo 5 horas. Por ejemplo, el Tren Maya alcanza velocidades hasta de 160 kilómetros, conectando Cancún con Palmería en mucho menos tiempo de lo que haríamos por carretera. Otro de los aspectos es la comodidad, porque mientras los trenes ofrecen baños, cafeterías, asientos amplios e incluso mesas, pues el auto lo único que va a hacer es el cansancio de tener que manejar en la carretera, los asientos que todos ya conocemos de una persona, y si vamos 5 en un coche, pues ni crean que pueden abrir las piernas demasiado para ir cómodos en el viaje. Tienen que ir pues todos juntos y hombro con hombro. Otro de los aspectos es el impacto ambiental, ya que los trenes emiten mucho menos CO2 por pasajero kilómetro, que obviamente la contraparte de los autos. Estamos hablando de hasta un 75% menos. Estos datos son según la European Commission. Por ejemplo, el Tren Maya utiliza locomotoras de diésel eléctricas, que son mucho más eficientes que los vehículos. Y otro de los aspectos son los costos. ¿Por qué? Porque si nosotros compramos 2 boletos de autobús, digamos del Tren Maya, es ligeramente más barato, pero con mucho mejores servicios que el autobús. Y ni hablemos si quieres hacer ese recorrido en coche, que te cuesta muchísimo más. Bueno, ahora hablemos de los paquetes vacacionales, al mero estilo Tren Maya. Bueno, actualmente existen paquetes que van desde los 8,000 pesos hasta aproximadamente los 30,000 pesos, que son los paquetes que tienen más duración de días, donde el paquete mínimo incluye 3 días y 2 noches en Cancún. Ya va incluido el hotel, el tren y los tours como el de Chichen Itza. Estos precios son del 2025 y son por persona. En contraste, el mismo viaje, si nosotros lo hiciéramos pues por carretera, con peajes, gasolina y el hotel, pues superaría tranquilamente los 15,000 pesos. Bueno, ahora un potencial nacional. Aplicar este modelo de rutas, pero en México Querétaro o México Guadalajara, que son proyectos que ya se están planeando, podrían ahorrar a las familias entre un 30 y hasta un 50% en costos vacacionales. Por ejemplo, vamos a hablar de un paquete para 4 personas que podría costar 20,000 pesos, frente a los 30,000 pesos que podrían hacer si no lo hicieran en paquete y si no lo hicieran en tren. Otro de los aspectos importantes que tenemos que ver es la derrama económica, porque el Tren Maya tiene una derrama aproximada o va a tener una derrama aproximada de 148,700 millones de pesos para el 2023, según ONU Habitat, al aumentar el turismo y el gasto local. Si se implementaran paquetes similares en 10 rutas nacionales, la derrama vacacional podría incrementarse en 50,000 y hasta 100,000 millones de pesos anuales, beneficiando destinos turísticos y comunidades rurales. Antes de la privatización de ferrocarriles nacionales, allá en 1997, el país tenía una red ferroviaria de aproximadamente 26,000 kilómetros, de los cuales cerca de 20,000 eran utilizados para trenes de pasajeros, o sea, de larga distancia, regionales y de las cercanías. Bueno, rutas clave incluían, por ejemplo, el tren México-Veracruz o México-Querétaro, México-Guadalajara, México-Nuevo Laredo. La privatización, impulsada por el PRI bajo Ernesto Zedillo, priorizó el transporte de carga, suspendiendo casi todos los servicios de pasajeros. Ya ni hablemos de que cuando terminó su administración, ¿quién creen que lo contrató? A exactamente adivinar. Ferrocarriles, la empresa a la que se le concesionó, Ferrocarriles Mexicanos, al que se le dio la concesión de las vías de tren del país. Bueno, en lugar de modernizar la red, como hicieron países, ya sea hablemos de Japón o China, el PRI concesionó el 84% de las vías a empresas como Ferromex y Kansas City Southern, dejando solo trenes turísticos como el Chepe. Esto limitó la movilidad y frenó el desarrollo regional. Bueno, las privatizaciones de carreteras y ferrocarriles han tenido un impacto demasiado profundo en nuestra sociedad. Empecemos por la pobreza. La falta de trenes de pasajeros dejó a comunidades rurales desconectadas, limitando acceso a empleos y servicios. En el sureste, donde el Tren Maya opera, 7,3 millones de personas viven en pobreza. 30% de ellos son de pobreza extrema.
La privatización ferroviaria contribuyó a esta marginación al priorizar carga sobre los pasajeros. La desigualdad. Bueno, las autopistas de cuota benefician a la clase media y alta con vehículos que la clase pobre, evidentemente, no pueden comprar. O tienen que utilizar carreteras libres que son más lentas y peligrosas. Los peajes pueden representar hasta el 15% del ingreso mensual de una familia de bajos recursos, lo cual refuerza la brecha. Entonces, yo les diría, ¿de veras el PRI quiere apoyar a los mexicanos o quiere hacer solamente un intento populista por ganar votos de la clase media? Pues ahora hablemos de los sobrecostos. Los usuarios pagan peajes elevadísimos. Por ejemplo, pues 10 pesos por kilómetro en las autopistas como la Chamapa Lechería y enfrentan costos indirectos como el tiempo perdido en el tráfico o accidentes. Las concesiones con contratos de hasta 50 años, es más, ¿qué digo hasta 50? Hasta 60, ¿por qué? Porque son dadas por 30 años. Y a los 30 años dicen, no, no me pude recuperar de mi inversión, dame la concesión por otros 30 años más. Bueno, eso garantiza que las ganancias de los privados sean numerosas y por mucho muy redituables a lo que ellos invirtieron. Mientras el gobierno subsidia el mantenimiento en algunos casos. El INCO estima que las privatizaciones carreteras han generado sobrecostos de hasta 200,000 millones de pesos desde el 2023. Impacto específico. Bueno, pues en regiones como el Estado de México, el circuito exterior mexiquense incrementó los costos en el transporte para los trabajadores, elevando el precio de los bienes y servicios. La privatización ferroviaria, al eliminar trenes de pasajeros, obligó a millones a usar autobuses o autos con costos 2 o 3 veces mayor que los boletos que les hubieran tenido entre. Bueno, por ejemplo, ahora vamos a hablar acerca de las perspectivas internacionales. En España, en 2021 eliminó los peajes en algunas autopistas, pero compensó a concesionarios con una deuda pública, un riesgo que también puede suceder, obviamente, en México. Ahora hablemos de Japón. En su red Shinkansen, que son 500 kilómetros que hacen aproximadamente entre 2 y 3 horas, muestran el potencial de trenes para reducir la desigualdad y costos de viaje, pero requirió una inversión sostenida. Hablemos de Brasil. Bueno, pues intentos de trenes de alta velocidad fracasaron por falta de planeación, una advertencia que también puede llegar a tener México. En cuanto a la economía, las propuestas podrían aumentar el turismo entre un 5 y hasta un 10%, según datos de la Sectur, generando entre 10,000 y 20,000 millones de pesos de derrama vacacional. Pero compensar concesionarios costaría entre 7,000 y 10,000 millones de pesos anuales, desviando los fondos que se podrían tener para trenes, para salud, para escuelas, etcétera, etcétera. Entonces, pues, ¿de qué sirve que aumentemos la derrama si esa misma derrama va a ser la que le vamos a dar a los concesionarios? El PRI, si bien podría ganar un ligero apoyo de algún sector electoral, pues arriesga muchísimo más en las críticas al no poder enfrentar o explicar cómo podría ser el financiamiento y cómo podrían llegar a ser las negociaciones con los concesionarios. Pues también podría haber repercusiones sociales, porque si bien beneficiaría a la clase media, pues no a los más pobres, agravando el problema que a ellos les encanta, que es la desigualdad. Los trenes, en cambio, son de alguna manera mucho más inclusivos, entre muchas otras ventajas que ya mencionamos. Bueno, y también habría repercusiones legales. ¿Por qué? Porque modificar los contratos de los concesionarios tendrían que llegar a diversas negociaciones, además de que ni hablemos si se llegan a dar demandas por incumplimiento de contrato. Pero bueno, en conclusión, pues la propuesta la propuesta del PRI de eliminar peajes en vacaciones puede ser un paliativo o un alivio temporal, pero no aborda los problemas de raíz, las fallas estructurales, el problema de la planeación del transporte que tenemos en México, las causas raíz, que jamás atienden este tipo de gobiernos, que si bien pueden ser de derecha, pues son sumamente populistas. Los trenes como el Tren Maya han demostrado que una movilidad sostenible y accesible es posible, con beneficios económicos y sociales superiores a las carreteras. La pregunta es si México seguirá parchando problemas o invertirá en un futuro donde todos puedan viajar sin sacrificar su economía o su seguridad. ¿Optaremos por promesas populistas o por un transporte que una realmente al país? Y pues bueno, las promesas brillan en campaña,
o brillan para ganar votos, pero solo las políticas que conectan y empoderan a todos construyen un México mucho más justo. Yo soy el Mapache Político y yo les pido ni un voto más al PRI. Tomen agua y sueñen con su crush. Bye, bye. Empieza la fiesta, luces se encenderán, con pasteles que invita a despegar. Miradas se cruzan, todos van a vibrar, con el ritmo en el aire todos se celebran. Arranca la semana, la gente ya siente el pulso del ska, amigo del ambiente.